Yo les voy a presentar el siglo de oro español. Como podemos ver en la imagen, España al norte está limitado por Francia, al oeste por Portugal, al este por el mar Mediterráneo, al sur por el océano Atlántico. El barroco es una corriente artística que se gesta en Italia y se arraiga en España como producto de la plenitud y la decadencia, aproximadamente de 1492 a 1659. Las principales características del barroco son el dinamismo, la teatralidad, el decorativismo y la suntuosidad y el contraste. Todo aquello que se producía en España en aquel entonces era digno de ser limitado, de ser enseñado, aprendido, lo que conllevó incluso el auge del aprendizaje de la lengua por parte de los extranjeros, ya que pues necesitaban aprender ese mismo idioma para que comerciaran entre ellos y se les facilitara la comunicación. En el siglo XVII, España sufrió una gran crisis demográfica. Esto fue por la consecuencia de la expulsión de casi más de 3.000 moriscos y de la mortalidad provocada por las continuas guerras y el hambre y la peste. La sociedad española del siglo XVII era una sociedad encindida. La nobleza y el clero conservaban tierras y privilegios, mientras que los campesinos sufrieron en todo su rigor la crisis económica y entonces tuvieron que salirse de las tierras y acudir a la ciudad, y entonces aparecían como limosneros o se ponían a robar. Ambas potencias estaban igualadas en los conceptos. Contra España, la religión y la política estaban muy unidas, porque un español desde que nacía ya se le acostumbraba al ritmo religioso, cortesano de la vida, ya que ambos marcaban la educación, las fiestas públicas, y todo el que molestara esta paz social era asesinado y fusilado. Esta vida política religiosa era insignia de España, ya que era lo que le identificaba, porque la religión era muy marcada en ese entonces. El siglo de oro español es un periodo histórico que florecieron el arte y las letras castellanas, que coincidió con el auge político y militar del Imperio Español y de la dinastía española de los Habsburgos, ya que ellos se llevaban muy bien con la religión y entonces pues convivían mucho con ellos y hacían lo que ellos les dijeran, porque pues era como: yo te ayudo y tú me ayudas, yo te sostengo en pie y yo hago que crean en ti. Después, las cantigas fueron evolucionando hasta dar paso a los villancicos y las mojanas, con sus particulares jarchas que dieron un arte único a la poesía popular ibérica. La identidad poética española se forjó en los años tras una mezcla intensa de los conocimientos que se encontraron en sus tierras. También la religión era muy marcada, entonces hacían que el arte era también un medio de comunicación para expresar la religiosidad en este tiempo. A finales del siglo XV, los reyes católicos de España consolidaban su poderío. Su gobierno se alzaba conjuntamente con el Maquiavelo como uno de los más fuertes del territorio. Hay que considerar que parte del poder de los reyes católicos se sustentaba en la religión y el dominio que éste ejercía, muy particularmente en la denominada Santa Inquisición, donde todo aquel que hablara mal de la iglesia era fusilado o torturado. A finales del siglo XVI surge por un lado la mística, que fue una corriente literaria en la que se crea toda obra como medio para expresar la religiosidad. Surgen géneros como la novela picaresca Lázaro de Tormes, la vida del Busco Francisco de Quevedo, o la novela polifónica Don Quijote de la Mancha. Y pues los autores más importantes de esta corriente son Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Luis de Góngora y Argote, creador del culturalismo, Francisco de Quevedo y Villegas, creador del conceptivismo. Entonces, el más importante de esta corriente es Miguel de Cervantes, que
De 1547 a 1616 fue un novelista, poeta, dramaturgo, escritor del Quijote, así como de las novelas ejemplares El viaje del Parnaso, entre otros considerados grandes obras maestras que ha hecho convertirse en el escritor más importante de la literatura del siglo de oro y de la literatura española. Y la obra que les voy a presentar es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha de 1600, que en el 2002 ganó el premio Nobel. También Don Quijote, Miguel de Cervantes era apodado Príncipe de los Ingenios y fue la máxima y el Quijote fue la máxima novela universal que actualmente es considerada como conocimiento general de ella. Desde hace 400 años hay un caballero andante en la literatura mundial que de hecho no lo es Don Quijote. Don Quijote, el caballero de la triste figura que viven aventuras donde toma por gigantes a los molinos de aire y a las ovejas como ejércitos. Todos conocemos esta historia porque es mundialmente muy reconocida. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha narra las aventuras de Alonso Quijote, un hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería abarca enloqueciendo y creyendo ser un caballero andante, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Sus intenciones son ayudar a los pobres y desfavorecidos y lograr el amor de la supuesta Dulcinea del Toboso, que es en realidad una campesina llamada Aldonza Lorenzo. Un cura y sus amigos le dicen a Don Quijote que pues regrese de sus viajes, pero él les dice que solo regresará si otra persona lo reta a un duelo. Entonces deciden nombrar a Sancho Panza, un empleado suyo, lo nombra escudero. Juntos viven muchas aventuras y tras ser vencido y delirar de su sueño, despierta para finalmente morir en paz. Y pues sería todo de mi parte.